Ok, hermanos, vamos a seguir con la lección de Marcos en esta mañana. Hoy nos toca Marcos 2, del versículo 1 al 12. Y quiero orar nuevamente para poder empezar en esta mañana. Padre, te damos una vez más gracias por este nuevo día, por la oportunidad, Señor, de poder escuchar tu evangelio en comunión con mis hermanos. Padre, hoy, Señor, nos rendimos reconociendo, Señor, que te necesitamos de tu gracia y que hoy, Señor, queremos ser, Señor, confrontados, Señor, por medio de tu verdad en nuestro corazón. Que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas transformar a tu imagen, Señor, nuestra vida. Y hoy, Padre, nos rendimos y me rindo, Padre, para que seas tú, Señor, hablando directamente a nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Quiero leer junto con ustedes. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Y como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Y algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y en ese mismo instante Jesús supo lo que estaban pensando. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. En los domingos anteriores, hermanos, estábamos escuchando acerca de Marcos 1, donde fue una introducción a la persona de Cristo y también al carácter del ministerio de Cristo. El celo de Jesús en este momento era predicar el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. Y dice que demostraba su poder y su autoridad mediante milagros. Pero Jesús no vino principalmente para hacer milagros, sino para predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Y hoy estamos llegando a la segunda sección de Marcos, cuando encontramos lo que está sucediendo en este lugar. Jesús regresó discretamente a Capernaum y él está allí en una casa con esta multitud. Había mucha gente reunida, dice en la sala, que no había más espacio ni siquiera para entrar en la puerta. Y lo que Jesús estaba haciendo en este momento era predicar la palabra. Y probablemente si miramos los otros sermones de Jesús, aunque no nos dice qué exactamente estaba predicando Jesús en este momento, Jesús estaba predicando el evangelio. Pero hay unos hombres que han traído a un amigo paralítico en este lugar. ¿A cuánto se les hace conocido esa historia? Muchas veces, y en la escuela dominical hemos escuchado acerca de esta historia. Pero como solía ocurrir cuando Jesús llegaba a un lugar y la gente se daba cuenta de que estaba Jesús, muchos corrían a ese encuentro para quizás beneficiarse del poder milagroso de Jesús. Pero había un problema, y es que estos amigos del paralítico no podían llegar hasta Jesús. Entonces hacen algo increíble. En ese momento dice que desmontan el techo para bajar al paralítico, a su amigo, hasta Jesús. Quizás no era como el techo que conocemos hoy, quizás no era de hormigón,
algo tan lujoso como conocemos hoy. Quizás era de paja, de barro. Pero lo claro es que ellos agujerearon el techo y bajaron a su amigo el paralítico hasta Jesús. Pero dice que Jesús miró la fe de ellos en este momento. Y me encanta el ejemplo de estos hombres porque Jesús responde a la fe de estos hombres. Y es loco porque en Hechos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Porque los que se acercan a Él deben creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. O sea que acá hay una imagen tan real de la fe que en primer lugar está arraigada, aferrada a la verdad, que está arraigada a la declaración de Dios, de quién es Dios. Quiere decir que está arraigada a las verdades del Evangelio. Pero eso no es solamente la fe. La fe no solamente es teológica, la fe nunca es solamente conceptual, sino que la fe es acción, es una forma de vivir. Y la fe, mis hermanos, no va a cambiar solamente nuestra forma de pensar, sino también nuestra forma de actuar. Y eso claramente se ve en estos hombres que están llegando a su amigo el paralítico hasta Jesús. Porque fueron impulsados a hacer algo tan radical en este momento para llegar ante Jesús. Y creo que nos lleva a algo muy importante que tenemos que considerar, que es la fe. Si la fe es verdadera, la fe no se rinde ante los obstáculos. La fe no se rinde ante cualquier circunstancia o dificultad. La fe no huye de los momentos difíciles. Hoy el Señor nos está llamando a vivir una fe en todo tiempo, una fe que está arraigada en el Evangelio del Reino. Cuando estoy en la universidad, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con mi familia, con mis amigos, el Señor nos llama a vivir esta fe arraigada y aferrada en el Evangelio. Y hermanos, no es tan fácil vivir esta fe arraigada en el Evangelio. Constantemente estamos viviendo, pensando en cualquier otra cosa menos en esta fe arraigada en el Evangelio. Y algo que me pasó en esta semana, cuando iba a empezar a prepararme para predicar, le pedí al Señor sabiduría el lunes. Le dije, Señor, dame sabiduría para poder llegar al domingo. Y me puse a estudiar temprano porque yo quería prepararme, quería llenarme de información y quería llegar listo para este domingo. Lo que sí, al segundo día, el martes, el Señor confronta mi corazón estudiando Marcos 2. Y el Señor me confronta de que realmente mi fe estaba equivocada y que mis motivaciones estaban equivocadas. Me confrontó porque lo que realmente quería mi corazón era pedirle sabiduría al Señor para que yo pueda dar la talla o la altura para que este domingo pueda predicar y salvar mi reputación. Y hermanos, me sentí lo más horrible porque le dije al Señor, ¿cómo? Las intenciones quizás eran buenas, pero detrás de mi corazón, detrás de mi motivación, mi fe estaba puesta en mi naturaleza pecaminosa, en mi necesidad superficial, en mi necesidad visible. Y hermanos, tuve que arrepentirme y pedirle al Señor perdón por mis motivaciones equivocadas y pedirle al Señor que redireccione mi corazón hacia su Evangelio. Que yo pueda creer en su obra redentora y que solamente Él puede transformar mi corazón. Y que esta palabra era primeramente para confrontar mi corazón con el Evangelio. Y pensé, hermanos, y dije, el Evangelio no es solamente información. El Evangelio tiene que ser una transformación en nuestras vidas. Pero esto solamente se logra por medio del arrepentimiento y la fe diaria. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a encontrarnos en su gracia en todas las cosas que vayamos a hacer. Que todo lo que vayamos a hacer pueda estar arraigada en la verdad del Evangelio. Que nuestra fe pueda estar arraigada en la verdadera fe. Y siguiendo con la historia, dice que bajan a este hombre
en su cama, que no puede levantarse porque está paralítico. Y ahora, hermanos, imaginémonos que nosotros estamos en esa escena. Este lugar es esa casa donde estaba Jesús predicando en un lugar, y de repente bajan al paralítico con su cama, y lo que todos quizás pensábamos y lo que yo pensaría es, lo primero al verle a un paralítico es: Jesús le va a sanar, y quizás me emocione por esa expectativa mía. Jesús le va a sanar. Pero no era lo que Jesús estaba pensando solamente en ese lugar. Lo que Jesús pensaba era mucho más profundo. Y le dice: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y todos quizás, y yo incluido, voy a decir: ¿qué? ¿No le ibas a sanar primero? Pero lo que Jesús mira en este hombre va mucho más allá de su parálisis, va mucho más allá de su condición física. Lo que Jesús estaba viendo era la consecuencia de la caída. Y no simplemente en algo visible, sino mucho más profundo. Y yo me imagino la creación, ¿verdad? Cuando Dios creó todo era bueno. Ese paralítico, Dios creó al hombre entero. Dios no lo creó sin poder caminar. Era una evidencia de que el paralítico era la consecuencia de la caída. Esa parálisis era una consecuencia de la caída. Pero al mirar Jesús a este hombre, hay un problema mucho más profundo en él. Hay una ruptura mucho más profunda, hay un efecto más profundo del pecado. Y me asombra poder ver cómo Jesús dirige sus ojos en ese momento, dirige su corazón hacia ese lugar. Porque Él le mira y ve a un hombre devastado por algo más que su enfermedad, y era el pecado. Entonces Jesús se mueve a compasión y mira a este hombre y se dirige a lo más horrible y lo más profundo de su corazón. Porque ahora este hombre era culpable delante de Dios. Este hombre estaba viviendo la separación de Dios. Hermanos, es tan horrible poder pensar en que vivimos separados de Dios cuando Dios nos creó para que vivamos con Él y para siempre. Pero Él mira a este hombre que incluso su parálisis estaba haciendo su condenación, lo estaba llevando a la condenación, porque él estaba condenado. Y así como este hombre tenía incapacidad para caminar, este hombre también era incapaz de eliminar su propio pecado. Y muchas veces nosotros vemos nuestra necesidad superficial. Nosotros vemos que necesitamos más dinero, necesitamos un mejor trabajo, una mejor casa, necesitamos un mejor auto, necesitamos una mejor educación, una mejor calidad de vida. Pero nuestro pecado no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, a lo que la Biblia le llama pecado. Y si nosotros somos conscientes de la necesidad de la gracia de Dios y de nuestra condición pecaminosa que va más allá profundo que nuestra necesidad exterior, vamos a valorar más los medios de gracia que el Señor nos permite cada domingo, cada semana. Vamos a estudiar más la palabra de Dios, vamos a valorar más el tiempo de alabanza, vamos a valorar más que nuestros hijos estén con los niños, con las profes en este tiempo. Los jueves de oración, los sábados de jóvenes. Vamos a valorar mucho más si somos conscientes de nuestra necesidad, porque esos son medios de gracia que el Señor permite para que sigamos creciendo en la gracia de Dios. Y hermanos, cuando salimos de esta puerta hoy, hay una cultura que nos rodea, que no va a ser transformada por suplir las necesidades superficiales, por suplir sus necesidades de educación, de mejor trabajo o más dinero, sino que cada persona necesita ser transformada solamente por la gracia de Dios. Y el Señor hoy nos está llamando y nos lleva a ver con compasión nuestra cultura, lo que nos está rodeando. Y ahora bien, en este momento Jesús lo que quiso decir con estas poderosas palabras
es que Él tiene autoridad para decir: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Primero vimos la autoridad de Jesús para predicar el Evangelio y ahora vemos la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Pero cuando Él expresa, hermanos, esto, empieza una controversia, se crea una controversia porque en la sala había maestros de la ley, expertos de la ley, eran teólogos y aunque no sabemos, quizás estaban en ese lugar para poner a prueba a Cristo. Y eso vemos en el verso 6. Jesús dice que sabía lo que su corazón estaba pensando y les hace esta pregunta que les confronta: ¿por qué cuestionan estas cosas en su corazón? Y les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y quizás los expertos de la ley pudieran pensar, dado que solo Dios puede perdonar pecados, entonces es más fácil decirle, levántate, toma tu lecho y camina. Pero lo que Jesús está persiguiendo no era esto, sino que lo que Jesús le estaba diciendo era básicamente: es obvio que ustedes están dudando de mi capacidad de hacer esto. Y eso mismo es lo que Jesús está haciendo en este momento. Está enfrentando las dudas de estas personas, diciéndole: les voy a dar una prueba de quién soy yo y que esto no puede ser cuestionado. Entonces Él mira al hombre y le dice: levántate, toma tu lecho y sal de aquí. Es hermoso, Jesús está haciendo este milagro, pero la realidad es que Jesús está utilizando el milagro como un medio de gracia para las personas que estaban en ese lugar. Este milagro era una expresión de su compasión. Jesús estaba pretendiendo demostrar físicamente que apuntaba hacia su identidad lo que estaba pasando, para que despierten la fe de lo que estaban en ese lugar, para que crean quién es Dios. Juan utiliza a lo largo de todo el Evangelio para referirse a los milagros la palabra signo, semion en griego. El milagro en realidad es un signo que apunta a la identidad de Jesús y a la realidad del Evangelio. Y miremos, hermanos, el resultado. El hombre se levantó, salió delante de ellos. La multitud se empieza a asombrar, glorifican a Dios y dicen: nunca hemos visto algo igual. Y al decir Jesús: hijo mío, tus pecados te son perdonados, hay una declaración de gracia y adopción en este momento. Jesús está anunciando la cruz que estaba por venir. En Colosenses 2:13, Pablo habla de esto diciendo: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Hermanos, vivimos en un mundo de sufrimiento, vivimos en un mundo de obstáculos, vivimos en un mundo de dificultades, pero nuestra necesidad no está fuera de nosotros, o lo que nos rodea, o lo que nosotros podamos pensar que necesitamos, sino dentro mismo de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón. Y para esto tenemos a Cristo. Ese es el Evangelio, hermanos. Pero cuando nosotros nos alejamos de esta verdad, dejamos de ser consumidores de su gracia. Dejamos de valorar los medios que Dios pone frente a nosotros para la gracia. Me encantaba lo que hoy cantábamos, porque era una declaración de fe. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo. Era una declaración de fe, de la fe arraigada en el Evangelio. Hermanos, cuando empezamos la alabanza, también es un momento de proclamar la verdad del Evangelio y recordar a nuestro corazón lo que Él hizo por nosotros. Recordar su gracia y nuestra necesidad de un Salvador. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener nuestras prioridades claras. Que seamos conscientes de nuestra
necesidad y lo direccionemos hacia el Evangelio del Señor Jesucristo. Y para terminar en esta mañana quería leerles esta historia, que es de la tercera parte de las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Solamente este fragmento que decía que empezaba la travesía del viajero del alba y había un niño pequeño que no era tan pequeño. Este niño se llamaba Eustace. Tenía quizás 12 años aproximadamente. Y todo el mundo lo odiaba y él odiaba a todo el mundo. Era un chico egoísta, era malvado, nadie se llevaba bien con él, pero se encuentra en este barco realizando este gran viaje. Dice que en un momento dado el barco atraca en una isla. Eustace se baja, se aleja y se encuentra en una cueva. Dice que la cueva estaba llena de tesoros, botines, diamantes, piezas de oro. Dice que lo mira y dice, soy rico. Y de inmediato cuando él dice esto, piensa en, ahora podré pagarle a todos, voy a ser rico. Y esas personas que se rieron de mí, que me pisotearon, ahora me voy a reír de ellos y los voy a pisotear. Dice que Eustace se queda dormido en este momento, sin saber que era el tesoro de un dragón. Se queda dormido sobre el tesoro y como él empieza a dormir con pensamientos codiciosos en su corazón, cuando se despierta se convierte en un dragón grande, horrible, feo. Y a medida que pasa el tiempo no había salida, no había manera en que él regrese al barco. Está allí solo, pensando en que así iba a ser horrible toda su vida. Perdió la esperanza. Pero un día aparece el gran león Aslan, que le lleva a un estanque de agua cristalina y le dice que se desnude y se meta en él. Y de repente Eustace se da cuenta de que debe desnudarse, quitarse la piel de dragón. Y empieza a arañarse, a arrancarse las escamas y empieza a darse cuenta de que puede mudarse de piel. Así que se esfuerza, araña y finalmente se quita la piel. Pero para su terrible desilusión, se da cuenta que debajo de él sigue siendo un dragón. Tiene otra piel de dragón debajo. Así que él intenta de nuevo, lo intenta por segunda vez, por tercera vez, pero todo era en vano. Hasta que el león le dice, Aslan, vas a tener que dejarme hacerlo a mí. Y estas son las palabras de Eustace. Dice, te aseguro que tenía miedo a sus garras, pero ahora estaba casi desesperado. Así que el primer desgarro que hizo fue tan profundo que pensé que me había llegado directamente al corazón. Y cuando empezó a arrancarme la piel, me dolió más que nada que haya sentido jamás. Y tal como yo había intentado hacer antes, pero las otras veces no me habían dolido tanto. Y ahí estaba tirado en la hierba, más grueso, más oscuro y más nudoso que los otros. Y entonces me tiró a la piscina, me dolió muchísimo, pero solo por un momento. Entonces vi que había vuelto a ser un niño. Hermanos, es imposible poder ver esta historia sin pensar en cómo es Dios, Padre, con nosotros. Éramos como este niño, esclavizado por el dinero, egoísta, corazón pecaminoso. Pero cuando no teníamos más esperanza, Dios envió a su Hijo Jesús por nuestra redención, para sacarnos toda la piel, todas las escamas del pecado y redireccionar nuestro corazón hacia su diseño original, hacia adorarle a Él, hacia buscarle a Él. Porque nuestro corazón, hermanos, constantemente busca aliviarse, busca constantemente atajos que cada día nos llenan más de pecado, que hacen crecer nuestro ego, nuestro orgullo. Pero hoy tenemos una esperanza y un consuelo, como lo hace Jesús con este paralítico. Hay un consuelo porque Jesús está mirando más allá en nuestro corazón. Y así como a Eustace le dolieron las garras de Aslan para quitarle toda su piel, el arrepentimiento también siempre duele, hermanos. Pero hoy Dios no solamente nos libera
de ese dragón, sino de lo más profundo de nuestra idolatría. Hoy el Señor nos está llevando a poder arrepentirnos y a tener fe, que es el medio por el cual el Espíritu Santo puede transformar nuestro corazón. Y el Señor nos mueve a compasión para mirar afuera nuestra cultura como tan necesitados de gracia como nosotros estamos. Quiero invitarte a ponerte de pie, que podamos orar en esta mañana, pidiéndole al Señor su ayuda en nuestra incredulidad para tener fe arraigada en el Evangelio y que podamos arrepentirnos para creer en su obra redentora y aceptar esa invitación que Él nos está haciendo a una historia mucho más grande que nosotros, a su plan de redención, que no nos deja a nosotros a salvo solamente, sino nos lleva a invitar a otros a subirnos al barco de esa historia. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu verdad, por tu evangelio. Gracias por enviar a Jesús por nuestro rescate, por salvarnos, Señor, de nuestra idolatría, de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque más allá de ver nuestra necesidad física visible, estás mirando, Señor, la consecuencia de este mundo roto, Padre. Y hoy nos arrepentimos, Señor, y en fe, Señor, creemos en que tú viniste a darnos redención, Señor, que has empezado este plan, Señor, donde nos subiste al barco en medio de un mar donde nos estábamos ahogando y estamos, Señor, yendo a un puerto seguro mientras nos vas transformando, Señor, transformando nuestro corazón, Señor, como tú quieres, a tu diseño original, para vivir al lado cerca tuyo, Señor, para ti y contigo, Padre. Gracias te damos por esta mañana confrontar nuestro corazón. Gracias, Padre, porque nos mostrás, y como decía David, examinando nuestro corazón, lo perverso que hay dentro de nuestro corazón. Pero hoy, Señor, gracias te damos por mostrarnos. Y, Señor, llévanos, redirecciónanos, Señor, hacia tu camino de rectitud, hacia tu justicia, hacia tu verdad, hacia tu evangelio, Padre. Te damos tantas gracias en esta mañana y te damos toda la gloria. Amén y amén.